En este módulo vamos a estudiar la oferta, la demanda y los mercados y luego vamos a ver el efecto que tiene sobre ellos la intervención del Estado. Comencemos entonces con la distinción entre los distintos tipos de mercados. Vamos a tener mercados competitivos en los que ninguna de las partes, ni la oferta y la demanda, tienen poder de mercado, por lo que los precios van a surgir de la interacción entre ambos, y mercados no competitivos en los que o la oferta o la demanda tiene poder para inferir en los precios. Durante la mayor parte de los módulos siguientes vamos a analizar mercados competitivos y los no competitivos recién vamos a trabajarlos en detalle sobre el final de la cursada. Por otra parte, tenemos que diferenciar los precios y cómo estos se determinan. Vamos a tener dos tipos de precios. Los precios monetarios o nominales, que son los precios medidos en moneda doméstica o en una unidad homogénea. El precio relativo, en tanto, es el precio respecto al precio de otros bienes. Comencemos entonces con la demanda y la ley de demanda. La cantidad demandada es la cantidad que los consumidores planean comprar a un precio. Aquí lo relevante es que, fíjense, dice planean, no es que van a comprar en cada uno de los puntos que estemos trabajando. En la cantidad demandada van a influir varios factores que nosotros vamos a listar, sobre todo los más importantes, y uno de ellos es el precio. Veamos que acá dice ceteris paribus. Recordamos que era esto de ceteris paribus, era manteniendo todo lo demás constante. Cuanto más alto entonces sea el precio, más baja va a ser la cantidad demandada. Y cuanto más bajo sea el precio, mayor será la cantidad demandada. Por dos efectos. El efecto sustitución y el efecto ingreso. Si bien acá lo vamos a estudiar brevemente, más adelante cuando avancemos sobre un módulo donde separemos con más detalle todo lo relevante a la demanda, vamos a trabajarlo con más desagregación. El efecto sustitución entonces lo que nos muestra es cómo cambia la cantidad demandada ante el cambio del precio por un cambio en los precios relativos. El bien que cambia el precio no solamente cambia su precio, sino también cambia su precio relativo y el precio relativo del otro bien. Entonces ahí la gente suele hacer alguna sustitución. El efecto ingreso tiene que ver con el poder de compra del ingreso real. Cuando cambia el precio, dado que el ingreso monetario se mantiene constante, con el mismo dinero se puede comprar más o menos. Entonces, una combinación de estos dos efectos es lo que nos van a explicar la pendiente negativa de la demanda. Vemos entonces que tenemos que tener bien en claro
No confundir demanda con cantidad demandada. La demanda es la relación entre el precio y la cantidad demandada, es decir, es toda la curva de demanda. Vemos ahí el gráfico y entonces lo que vamos a ver es que toda la línea celeste corresponde a lo que llamamos la demanda. La cantidad demandada, en cambio, se refiere a un solo punto de la curva demandada, es cuánto se demanda para un precio. Entonces, por ejemplo, decimos precio 1,5, estamos en el punto C, la cantidad demandada sería 10. La curva de demanda siempre tiene pendiente negativa por estos dos efectos que estábamos recién nombrando. Gráficamente, acá está en forma de curva, pero la vamos a linealizar. Escribiéndola de la siguiente manera. P igual A menos B por Q demandada. Cuando estemos hablando de esta, vamos a llamar la curva de demanda, pero estrictamente es la curva inversa de la demanda. Esto tiene que ver con la forma en que escribimos las funciones y graficamos en economía. A, que es la ordenada al origen, sería ¿cuál es el precio máximo para el que no hay demanda? Fíjense, sería si la cantidad demandada es 0, o sea, si no hay demanda, este precio máximo nos está diciendo que a partir de ese precio para abajo va a aparecer las demandas. Y B es a qué tasa cambia la cantidad demandada cuando cambia el precio, es decir, la pendiente. Cuando tenemos el cambio en alguna variable, en este caso una variable exógena, es decir, cualquier factor distinto al precio, se origina un cambio en la demanda. Vemos que la curva celeste se desplaza hacia adelante. En ese caso estaríamos diciendo que la demanda aumenta. Entonces la desplazamos a la derecha. En el caso contrario, cuando la demanda se mueve para la izquierda, estamos diciendo que la demanda disminuye. Los factores que provocan los cambios en la demanda, esto que nosotros llamamos las variables exógenas, son los que listamos a continuación. En primer lugar, el precio de los bienes relacionados. Dependiendo si se trate de bienes sustitutos o de bienes complementarios, un aumento en el precio o una disminución en el precio del bien va a generar un cambio en la demanda de el otro bien. Por ejemplo, si sube el precio de un bien, ese bien se va a dejar de consumir y se va a consumir más de su sustituto. Si dos bienes son complementarios, si sube el precio de un bien, ese bien se va a dejar de consumir y también se va a dejar de consumir su complementario. Recordemos que el sustituto es se consume un bien u otro bien. El bien complementario es el que consumo de manera conjunta, que si consumo un bien también consumo el otro. Por otro lado, otro factor que tenemos es el ingreso. Si los bienes son normales, la cantidad demandada se mueve en el mismo sentido que el ingreso, porque si se incrementa el ingreso, la gente va a demandar más. Si se reduce el ingreso, se va a demandar menos. Pero también podemos tener bienes inferiores. Bienes inferiores son los que se comportan a la inversa. Cuando cambia el ingreso, la demanda se mueve en sentido inverso porque
los bienes inferiores son aquellos bienes no que consumimos por una cuestión estrictamente de gusto, sino que tiene que ver con un tema de ingreso disponible. Por lo general, los bienes inferiores son bienes de calidades inferiores o segundas marcas, que muchas veces las personas los consumen debido a que, dada la escasez de ingreso, no pueden consumir otros bienes. Pero bueno, cuando estemos trabajando con bienes inferiores, vamos a hacer la aclaración de qué se trata de estos, si no, la mayoría del tiempo vamos a estar trabajando con los bienes normales, que son la mayoría de los que trabajamos, ¿sí? Fíjense entonces que tanto el efecto que genera sobre el cambio del precio sobre otro bien o el efecto del ingreso son variables medibles y además son variables de mercado, variables monetarias. Luego tenemos dos variables adicionales que son la población y las preferencias. Cuanto más población tengamos, más demanda va a haber y viceversa. Y dentro de preferencias lo que vamos a tener es todo lo relativo a las cuestiones subjetivas. Vamos a tener gustos, temporadas, modas y demás. Aquí no tenemos muy claro para qué lado se mueve. Simplemente podemos decir si a la gente por alguna de estas razones que decimos le gusta más, va a aumentar la demanda, y a la inversa va a ocurrir si por alguna de estas razones que mencionamos le gustan menos los bienes. Ahora que ya vimos cuáles son los factores determinantes de la curva de demanda, pasemos a diferenciar cambios en las cantidades demandadas versus cambios en la demanda. Vemos que la curva de demanda original es la línea celeste. Un cambio en la cantidad demandada se da cuando se modifica una variable endógena. En este caso, la variable endógena del modelo es el precio. Vemos entonces unas flechas celestes claritas que van del punto negro del medio a el punto rosa, para arriba o para abajo, sobre la misma curva de demanda. Entonces estamos con mayor cantidad demandada o menor cantidad demandada, pero sobre la misma curva. Eso es solamente cuando cambia la variable endógena, es decir, en este caso, cuando cambia el precio del bien. Cualquiera de los otros factores que cambia, de los que mencionamos anteriormente, el precio de bienes relacionados, el ingreso, las preferencias o la población, generan un cambio en la demanda, porque son variables exógenas. Las variables exógenas nos desplazan la demanda hacia la derecha o hacia la izquierda, recordemos, manteniendo todo lo demás constante. Entonces esto tiene que estar muy claro porque suenan los conceptos bastante similares, pero los efectos son diferentes. Una vez que vimos toda la parte de demanda, vamos a pasar a oferta. Ahora, en lugar de analizar lo que ocurre con la gente que compra, con los consumidores, vamos a ver qué ocurre con los que venden, con los que ofrecen. Van a ver que el análisis es bastante similar. La cantidad ofrecida, entonces, es aquello que los productores planean vender durante un periodo a un precio dado. Al igual que en la demanda, influyen muchos factores.
en los planes de venta. Y nuevamente, uno de ellos, y el más importante, es el precio del bien. Fíjense que aquí, a diferencia de la demanda, lo que nos va a indicar la forma de la curva de oferta está relacionado con su costo de producción. Dado que no vale la pena producir un bien, si por lo menos no cubrimos el costo marginal, que es el costo de producción. Todo lo que tiene que ver con la teoría de costo marginal lo vamos a ver más adelante con mayor detalle. Ahora lo importante que tenemos que llevarnos es que tienen que cubrirse los costos de producción para que tengamos incentivos a producir. La curva de oferta entonces nos muestra la relación entre el precio y la cantidad ofrecida, o sea, es decir, toda la curva celeste, y al igual que para la demanda, tenemos la cantidad ofrecida, que es un punto de la oferta. A diferencia de la demanda, la curva de oferta tiene pendiente positiva. En este caso es a partir de qué costo la empresa empieza a ofrecer. Y B, al ser la pendiente, nos va diciendo cuánto aumenta la cantidad ofrecida cuando cambia el precio. Análogamente a lo que vimos en demanda, el cambio en cualquier factor distinto del precio va a generar un cambio en la oferta. Cuando la oferta aumenta, se mueve a la derecha, es decir, que pasa de la línea celeste a la línea rosa. Y cuando la oferta disminuye, se mueve hacia la izquierda. Veamos que al igual que la demanda, tiene sus factores que modifican la oferta, pero son diferentes. En el caso de la oferta, en principio son bastante más sencillos porque no tienen tanta clasificación de bienes como veíamos anteriormente. El primer factor que tenemos es el precio de factores productivos. Recordemos que los precios de los factores productivos eran las retribuciones que le pagábamos a estos. En el salario, la renta, el beneficio y también los costos que tengamos de insumos, de producción. Un incremento en los factores precios de los factores productivos va a generar un incremento en los costos. Entonces, manteniendo todo lo demás constante, vamos a tener una caída de la oferta. Lo contrario ocurre cuando se reducen los precios de los factores productivos. Luego tenemos el número de proveedores. Esto lo que nos indica es cuántas empresas hay en el mercado. Cuanto más empresas haya en el mercado, más va a incrementarse la oferta y viceversa. Cuando tengamos empresas que salen del mercado, la oferta se va a reducir. Luego tenemos la tecnología. Un avance tecnológico nos incrementa la oferta, una reducción la contrae. Y el estado de la naturaleza para determinados bienes que dependen de ella. Por ejemplo, si estamos hablando de producción, por ejemplo, agropecuaria, que depende del estado del clima, lo que va a ocurrir es que ante climas más favorables va a incrementarse la oferta y ante situaciones desfavorables que puedan ocurrir va a reducirse. Veamos entonces estos cambios en la cantidad ofrecida y en la oferta.
Los cambios en la cantidad ofrecida se dan cuando cambia la variable endógena. Nuevamente, al igual que en la demanda, ante un cambio en el precio del bien. Vemos entonces que estamos en el punto negro y la curva queda sin cambio, moviéndonos para arriba o para abajo. ¿Ven la flecha celeste que se mueve sobre la curva de oferta original al punto rosa que está más arriba o al punto rosa que está más abajo? Cualquier otra variable que cambie, es decir, cualquier variable exógena para la oferta que se modifique, nos va a generar un desplazamiento de la oferta. Un aumento de la oferta la va a desplazar hacia la derecha y una contracción de la oferta, una caída de la oferta hacia la izquierda. Por eso es tan importante tener bien en claro cuáles son las variables endógenas y cuáles son las variables exógenas de cada una de las partes que operan en el mercado. Una vez entonces que tenemos analizada la oferta y la demanda, vamos a pasar al equilibrio de mercado. El mercado es el lugar donde interactúan los consumidores con los productores o los oferentes con los demandantes, y vemos que como comparten las variables endógenas, vamos a poder graficarlas en los mismos ejes. El equilibrio va a ocurrir cuando se igualan los planes de los compradores y de los vendedores. En este caso vemos el gráfico que 1,50 es el precio de equilibrio y 10 son las cantidades de equilibrio. A ese precio de equilibrio 1,50 vemos que la cantidad demandada es igual a la cantidad ofrecida y vemos que es en el único punto donde se cruzan las curvas. En tanto, podemos también leerlo al revés. La cantidad de equilibrio es la cantidad comprada y vendida al precio de equilibrio. Vamos a ver que esta economía o este mercado siempre tiende al equilibrio porque el precio regula los planes de compra y venta. Si estamos en el punto de equilibrio, en el precio de equilibrio, claramente no hay ningún incentivo para que haya cambios en los precios. ¿Por qué? Porque las dos partes están de acuerdo en realizar el intercambio. Sin embargo, cuando los planes no concuerden, vamos a tener un ajuste de precios. Si el precio está por encima del equilibrio, es decir, si el precio es demasiado alto, lo que vamos a tener es que los productores van a querer vender mucho y los consumidores van a querer comprar poco. Es decir, vamos a tener un excedente, un exceso de oferta. De esta manera, la señal que nos está dando el precio es que este precio muy alto no es de equilibrio y por lo tanto, para que podamos vender todo ese excedente, es necesario reducir el precio. Lo contrario ocurre si nos encontramos del otro lado del punto de equilibrio, si nos encontramos por debajo. Si nos encontramos por debajo, los precios van a ser demasiado bajos. Entonces aquí el que va a quedar insatisfecho va a ser el productor, probablemente a precios más bajos no cubra sus costos y esto haga que no quiera ofrecer. De esta forma va a haber un exceso de demanda o escasez. La señal que nos da entonces la escasez es que si el precio sube, va a desaparecer este desequilibrio de mercado. En tanto, como decía previamente,
Si la cantidad ofrecida y la cantidad demandada se igualan, el precio va a estar en equilibrio y no va a haber incentivos para moverse de esa situación porque ambas partes van a estar satisfechas de realizar estas operaciones. Vemos entonces en este gráfico que, suponiendo que se producen dos pares de zapatillas en una economía a un precio de 50, si el precio es 50, se vacía el mercado. Cuando decimos se vacía el mercado quiere decir que no hay exceso de oferta ni exceso de demanda, o que todo lo que se produce se consume y todo lo que se consume se produce. Vemos el segundo caso, si el precio es 100, ¿qué va a pasar? Va a estar por encima del equilibrio, entonces va a haber un sobrante de zapatillas. En tanto, si el precio es 20, o sea, un precio por abajo del equilibrio, nos va a generar que haya más demanda que oferta. Entonces va a faltar, va a haber escasez, va a faltar productos para ofrecer ese precio. Pasemos ahora a cambios en la oferta y la demanda. Los cambios en la oferta y la demanda se dan cuando hay un cambio en las variables exógenas. Recordemos que la oferta se va a mover por cambio en la tecnología, cambio en el número de proveedores, cambio en el precio de los factores productivos o condiciones de clima. Los cambios en la demanda se van a producir por cambio en el precio de bienes relacionados, en el ingreso en la población y en las preferencias. Veamos entonces en el gráfico A. En el gráfico A estamos en equilibrio y entonces no tenemos ningún cambio ni en la oferta ni en la demanda. Partiendo siempre de estas condiciones de equilibrio que vamos a tener en todos los gráficos ilustradas con las líneas celestes, vamos a ver qué ocurre ante distintos cambios en la oferta, en la demanda o en ambos y en la dirección que se mueva. Veamos entonces, si la oferta no se mueve y tenemos un aumento de la demanda, fíjense que aumenta la cantidad ofrecida y se desplaza la curva de demanda hasta la rosa. Entonces vamos a tener un aumento en la cantidad de equilibrio y un aumento en el precio de equilibrio. Lo contrario ocurre si se da una disminución en la demanda. Cambia la cantidad ofrecida, o sea, disminuye la cantidad ofrecida y baja la demanda. Entonces, como resultado, el nuevo precio de equilibrio va a tener un valor inferior en precio y también va a haber menos cantidades en el mercado. Veamos en el D. En el D tenemos un aumento de la oferta con una demanda sin cambios. En este caso, vemos que aumenta la cantidad demandada y aumenta la oferta. De esta forma tenemos un menor precio de equilibrio con una mayor cantidad. Veamos ahora estos dos que siguen, el E y el F. En esto se mueven dos variables en simultáneo. Fíjense que en el primero se incrementan tanto la oferta como la demanda. Como aumentan los dos, queda claro que va a aumentar la cantidad de equilibrio. Sin embargo, va a quedar indeterminado el precio, porque no sabemos si aumenta más la demanda o la oferta. Entonces, el efecto que va a terminar prevaleciendo va a ser el de mayor intensidad. Acá lo importante que tenemos que remarcar siempre es que
el precio va a quedar indeterminado en la medida que no sepamos la intensidad de las variaciones. En el caso F, vemos que en lugar de moverse, como en el E, las dos en la misma dirección, tenemos un aumento de la oferta con una caída de la demanda, es decir, que cada una de las variables se mueve en sentido inverso. Entonces, una caída de la demanda con un aumento de la oferta, claramente nos reduce el precio. Ven que las dos opciones hacen que el precio de equilibrio baje. Sin embargo, ahora lo que nos va a quedar indeterminado van a ser las cantidades porque vamos a depender de la intensidad de movimiento. Si el movimiento de la demanda es mayor que el de la oferta, van a bajar las cantidades de equilibrio. Lo contrario va a ocurrir si aumenta la oferta más que lo que cae la demanda. El G es una caída de la oferta. Vemos que una caída de la oferta nos genera una caída de la cantidad de equilibrio con una suba en el precio. Y tenemos, por último, los dos casos opuestos a los que vimos en la diapositiva anterior. Una caída de la oferta y de la demanda, que es lo que tenemos en el gráfico Y, nos genera una caída en las cantidades con una indeterminación en el precio. Y en el H tenemos una que se mueve en cada sentido, un aumento de la demanda con una contracción de la oferta. En este caso, lo que vemos es que lo que nos va a quedar indeterminado va a ser la cantidad y vamos a tener una suba en el precio de equilibrio. Si no se especifica cuál se mueve más, si la oferta o la demanda, lo importante es que sepamos si queda indeterminada la cantidad o el precio. Hasta acá entonces vimos mercados sin ningún tipo de intervención. Vieron que solamente teníamos consumidores y productores. Vamos a pasar ahora a la parte que tiene que ver con la intervención del Estado. Vamos a ver cómo el Estado interviene y los efectos que esto va a generar en el mercado, ¿sí? Entonces, el primer instrumento de intervención que vamos a ver es el precio máximo. Un precio máximo es una regulación del Estado que hace ilegal cobrar un precio mayor que el nivel especificado. Un precio máximo que nosotros conocemos son los precios cuidados. Estos siempre van a tener efecto en la medida que se encuentren por debajo del equilibrio. Si no, no tienen razón de ser. Estos se ponen porque el Estado considera que los precios de mercado son muy altos. Sin embargo, lo que va a ocurrir es que como el precio va a estar por debajo del equilibrio, va a haber una mayor cantidad demandada que al precio de equilibrio y una menor oferta. Recordemos que en la medida que no se cubren los costos, la oferta va a tender a reducirse y en la medida que los precios sean más bajos que el equilibrio, la demanda va a tender a incrementarse. Esto nos va a generar entonces un mercado con escasez. Pero a diferencia del mercado cuando estaba libre, aquí no hay un mecanismo de autorregulación porque no hay posibilidad de ajustar los precios. Recuerden que antes, cuando el mercado era libre, la escasez nos daba una señal de que subiendo el precio podíamos eliminar este exceso de demanda. En caso de que además se trate de bienes sin sustitutos cercanos, pueden generarse mercados negros. Por ejemplo, un caso que nosotros estamos acostumbrados en Argentina
es el cepo al dólar. Acá vemos el ejemplo de un momento en el tiempo en el que hubo un levantamiento del cepo. En el año 2015, a finales de 2015, el día 16 de diciembre, estaba a 9,80 el dólar oficial. Eso nos indicaba que ese precio era muy barato y nos estaba generando una escasez, es decir, que había menos oferta que demanda, lo que hemos marcado con la línea verde, y en simultáneo teníamos el mercado del dólar blue o el dólar informal, que estaba a 14,40. Al día siguiente, el 17 de diciembre, cuando se iguala, cuando se levanta el cepo, cuando se elimina la restricción para la compra y venta de divisas, vemos que el precio de equilibrio se ubica en 13,85 entre el precio máximo y el precio del mercado informal. Pero bueno, esto lo que implica es quitar una restricción. Pongo acá un ejemplo para que veamos cómo podemos volver a reajustar los mercados cuando está la voluntad de hacerlo. El que sigue es precios mínimos, es a la inversa. Un precio mínimo es una regulación que lo que hace ilegal es cobrar un precio por debajo del nivel establecido. Entonces lo que vamos a tener es que estos precios van a ser, los precios mínimos son efectivos siempre que se encuentren por encima del equilibrio. Nuevamente va a generar un problema en la regulación de la oferta y la demanda. ¿Por qué? Porque aquí va a pasar al revés, vamos a tener más oferta que demanda, entonces nos va a generar escasez. Uno de los precios mínimos más conocidos que tenemos es el salario mínimo. El salario mínimo, por un lado, genera desempleo, protegiendo a los que están en el mercado. Por otro lado, lo que termina pasando es que las personas que no pueden conseguir un trabajo formal para cobrar un salario mínimo terminan trabajando en el mercado informal por un salario menor. Y vamos a nuestra última intervención del estado de la clase, que son los impuestos. Este es la forma más típica de intervenir en el mercado, ya que todo lo que compramos y vendemos está grabado con impuestos. Lo que queremos saber en primer lugar es quién los paga. Cuando vemos quién los paga, lo que estamos viendo es la incidencia fiscal. La incidencia fiscal es cómo se reparte la carga del impuesto. Entonces, si el precio pagado sube en la misma proporción que el ingreso, o sea, en la misma cuantía, la carga fiscal recae totalmente sobre el comprador. Esto quiere decir que le paso todo el impuesto al comprador. Si el precio pagado sube menos que el impuesto que se ponga, una parte del impuesto la va a pagar el comprador, otra parte la va a pagar el productor. Por último, si el precio pagado no cambia, toda la carga fiscal va a recaer sobre el vendedor. ¿Cómo sabemos quién lo va a terminar pagando? Eso lo vamos a ver más adelante. Si es igual, menor o si no cambia. Por ahora lo que vamos a ver es cómo calculamos el efecto del impuesto partiendo de un mercado libre cuando introducimos uno de ellos.
En primer lugar, veamos el impuesto a la producción. El impuesto a la producción no quiere decir que lo paga el productor, efectivamente, o sea, que la carga fiscal cae sobre él, sino que es el que lo debe pagar de fisco. Por ejemplo, podríamos decir un impuesto a las ventas, ingresos brutos, IVA. Nosotros no vamos si pagamos IVA. Cuando vamos a comprar a la verdulería o al supermercado, los precios que pagamos nos cobran el IVA y luego a fin de mes el vendedor liquida su posición. Entonces, cuando estamos hablando acá de quién lo paga es quién es el responsable ante el organismo de recaudación, ¿sí? Si el que lo paga es el productor, es como un aumento de costo. Entonces, lo que nos va a hacer es nos va a desplazar la oferta, generando una reducción de la oferta, de la celeste a la rosa. Lo primero que vemos aquí es que vamos a tener un nuevo punto de equilibrio que va a corresponder al punto donde la oferta, la nueva oferta, se iguale a la demanda inicial. Vamos a ver entonces que en este caso el precio de equilibrio antes del impuesto era 3 y después del impuesto es 4. O sea, tenemos una suba en el precio de equilibrio. Por otro lado, vemos que también se da una caída en las cantidades de equilibrio. Pasa de 350 a 325. ¿Por qué? Porque la suba del precio hace que la gente compre menos unidades. Pero, sin embargo, si el impuesto es de 1,50, vemos que, aunque ahora el precio es 4, lo que va a terminar ocurriendo es que el productor, en lugar de recibir los 3 pesos o dólares que recibía sin intervención, va a cobrar 4, pero le van a quedar 2,50. ¿Por qué? De esos 4, 1,50 corresponden a impuestos. Entonces, el área entre las cantidades vendidas después del impuesto y el precio que paga el comprador y el precio que recibe el productor, nos dan la recaudación del Estado, que es el área celeste. En tanto, el impuesto al consumo, van a ver que tiene exactamente el mismo efecto. Lo único que se modifica es quién hace efectivamente el pago, como les decía, quién tributa sobre el ente recaudador. Si nosotros tuviéramos que pagar nuestra posición mensual de IVA, entonces esto lo que genera es un cambio en la demanda. La demanda se contrae de la celeste a la rosa. Fíjense que tenemos un nuevo punto de equilibrio. El consumidor paga 2,50. El vendedor recibe 2,50. Se reducen las cantidades de 350 a 325, pero los compradores pagan 4 pesos o dólares. Entonces fíjense que el efecto es el mismo. Lo que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos los ejercicios es si se nos pide que se lo carguemos a la oferta o la demanda para ver cómo trabajamos el cálculo matemático. Pero en términos de efecto, si el impuesto es el mismo, es indistinto quién hace el pago final. ¿Sí? Bueno, y con esto llegamos al final del módulo 3 de oferta y demanda. Espero que haya sido de utilidad y que haya quedado claro. Nos vemos en el próximo módulo.